Vamos a ver ahora lo que es la aplicación de la derivada, ¿no? Ya hemos visto las derivadas cómo se comportan, ¿sí? Y tiene ciertos aplicativos, ¿no? Ya, el primer eh, aplicativo es teorema del valor medio, ¿no? ¿Sí? En este caso dice que la función tiene que ser continua, ¿sí? Caso contrario, no se aplica, ¿sí? ¿No? En un intervalo cerrado A y B y derivable en su interior, intervalo abierto, ¿no? Entonces, debe existir al menos un punto C en ese intervalo, ¿no? En el que la recta tangente sea paralela a la cuerda, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, en acá, ¿no? Nos puede explicar de esta forma, dice, ¿no? Acá tenemos un intervalo cerrado, dice, ¿no? Este sería el A, intervalo B, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en estos dos puntos, bueno, esta es la función, el f de x, ¿no? ¿Sí? Tenemos que encontrar estos dos puntos primeramente, ¿no? ¿Ya? Y esta recta es cuerda, dice, ¿no ve? Entonces, a esta recta se le conoce como la recta secante, ¿sí? Y esta recta sería la recta tangente, ¿sí? La recta tangente solo pasa por un punto a la curva, dice, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Y esta recta puede estar en cualquier sentido, ¿sí? Para este ejemplo hemos tomado, ¿no? Más o menos para ejemplificar, ¿no? Además tiene que ser paralela, dice, ¿no ve? ¿Dónde está? Al menos un punto que sea paralela a la cuerda. Entonces, a este también se le conoce como cuerda, ¿sí? ¿No? Si tenemos acá dos puntos de esa recta, entonces la recta tangente tiene que ser paralela a esta recta, dice, ¿no? Si esta recta está más acá, entonces se va a mover en ese sentido, ¿no? Ahora, el punto medio nos dice, existe un punto medio, dice, ¿no? Entonces, entre A y B, acá aparece un punto medio, ¿no? Que sería la C. ¿Sí? Acá dice, ¿no? Existe un punto, al menos un punto C de este intervalo abierto, dice, ¿no? Entonces, por este punto C pasa la recta tangente. Justamente está en ese punto esta recta, ¿no? Eso nos dice. Ahora, ¿cómo podemos verificar eso, no? En este caso, se trata de verificar ya, ¿no? Si una función se puede aplicar la, verificar por medio de el método valor medio, ¿no? Si podemos verificar. A eso va, ¿no? Entonces vamos a verificar eso, dice, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Si la función es continua, o sea, siempre tiene que ser continua, dice, ¿no? En el intervalo cerrado, esto ya conocemos, es derivable en el intervalo abierto, entonces tenemos que encontrar la primera derivada, ¿no? Y estas son las fórmulas que nos dan, ¿sí? La derivada f de c, ¿no? Entonces, para que encontremos esta derivada f de c, necesariamente tenemos que encontrar el valor de la c, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Sí? Y en acá, ¿no? Debemos analizar en cada punto la función. Claro, nos va a dar acá el intervalo a y b, entonces simplemente acá es reemplazar, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los puntos de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿no? Vamos a tener este valor que es x, ¿sí? Esto también va a ser x, ¿no? Entonces, f de a va a ser la y, acá también la y. Entonces vamos a tener acá dos puntos, ¿no? Entonces, esos dos puntos vamos a ubicar en la recta o en el plano cartesiano y por esos dos puntos va a pasar la recta secante, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí. Ahora, luego de eso tenemos que encontrar lo que es el valor de la c, ¿no? A ver, son fórmulas esto que vamos a aplicar. A ver, ¿dónde está el valor de la c?
Mm, Acá está, ¿no? Derivada de C tiene que ser igual a 0, dice, ¿no? Mejor veremos con el ejemplo, ¿no? Fórmula un poquito, no se entiende, ¿no? Ya. A ver, con el ejemplo acá vamos a ver, como ven, como notan acá, no es nada complicado, ¿sí? Ya, entonces, en acá dice, ¿no? Verificar el teorema de Lagrange, o valor medio también se le conoce ya a ese teorema, para la función. Acá me da la función en el intervalo 2, 5, dice. Entonces, según la fórmula, tenemos que tener lo que es el f de A, que sería esta, y el f de B, ¿sí? F de A y f de B. Entonces acá no estamos aplicando la derivada, ¿sí? Hasta acá es reemplazo directo, ¿sí? A esta misma función, donde obtenemos el f de A que vale 2, y el f de B vale menos 1, ¿ya? Entonces recién aplicamos esta fórmula, ¿sí? Como ya tenemos el f de B y el f de A, reemplazamos acá, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, B menos A, 5 menos 2 va a ser 3, haciendo la operación nos sale acá, menos 1. Y este menos 1 representa a esta, dice, ¿no? El f derivada de c, ¿no? Entonces, acá dice que la derivada tenemos que encontrar, ¿no? Recién vamos a aplicar acá la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de esta función va a ser esta, ¿no? Derivada de f de x es toda esta función. Está acá, ¿sí? Además, nos dice que la derivada en función de c vale 1. ¿Sí? O sea, esto que hemos encontrado, ¿sí? Entonces, recién vamos es decir, acá lo que se está aplicando es esta, ¿no? F derivada de C es igual a F derivada de X, ¿no? Esta es la condición, la fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces acá sería el F de C igual a 2 F de X, ¿no? Y reemplazamos acá, haciendo las operaciones. Entonces el despeje que debemos encontrar el X, ¿no? Esta X, ¿no? Y esta X representa el punto medio, ¿ya? Entre 2 y 5, ¿no? 7 medios, ¿cuánto sería? A ver acá. Si tratamos de ubicar esos puntos, que va a ser 2, que va a ser 5. 7 entre 2 va a ser 3,5, ¿verdad? Sí, eso lo hemos encontrado. Entonces, sería el A, el B y el punto C, el punto medio, ¿no? Entonces, esta función es una recta, ¿sí? Es una función, es una parabólica, pero acá, ¿dónde estamos? Es el 2 y 5. Acá, a ver, en este punto, ya el f de a o esto nos piden, ¿no ve? El primer punto y el segundo punto era esto, ¿no? F de b, ¿sí? 2 puntos, ¿no? Entonces acá ya tenemos el a vale 2, ¿sí? Y el f de a vale también 2, ¿no? El otro, ¿no? El b vale 5 y el f de b vale menos 1, ¿sí? Entonces, estos puntos va a pasar esta función, ¿no? Parabólica, ¿no? 2, 2, dice. Entonces, 2, por este lado, más o menos acá, el 2, 2, dice, ¿no? Y el otro va a pasar por 5 menos 1, dice, 5 menos 1, por decir acá, ¿no? Entonces, acá va a ser una recta que pasa, ¿sí? Esta recta, ¿no? Ahora, eh, el punto medio que está acá, ¿no? 3,5. Veremos su gráfica en el programa, ¿sí? Para identificar, ¿no? Entonces acá no podemos
identificar fácilmente, ¿no? Ya, vamos a ver acá, ¿no? Vamos a graficar esta función, ¿no? Y luego vamos a identificar estos puntos que hemos encontrado, ¿sí? Ya, entonces, en acá, voy a borrar estos puntos, ¿ya? Que no me deje ver. Ya, entonces vamos a graficar esa función, ¿no? Esa función parabólica que tenemos, ¿sí? Y esa función parabólica es esta, ¿no? Menos x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Menos, entonces acá vamos a poner menos, un momentito, ya, menos, y x menos 3, ¿no? Menos 3 al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, más 3, ¿no? Más 3. A ver, ¿dónde está? ¿Sí? X menos 3 cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la función, ¿no? De esta forma se comporta, ¿sí? Ahora, y con lo que hemos visto, con lo que hemos identificado esos puntos, ¿no? Nos dice que estamos en el punto, eh, el primer punto pasa por 2 2, dice, ¿no ve? Y el segundo punto pasa por 5 menos 1, ¿sí? Está acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por este punto pasa la recta secante, dice, ¿no? Entonces, podemos ver eso. A ver, ¿dónde tenemos esa recta? Acá, ¿no? Dice que pasa por estos dos puntos, la recta secante, ¿no? ¿Ya? Y entre 2 y 5 hemos encontrado un punto que es 3,5, ¿sí? 3,5 estaría por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, por este punto 3,5 está la recta tangente, ¿no? Sería acá, ¿sí? Por ese punto pasa la recta tangente. Y además nos dice que la recta tangente tiene que ser paralela a la recta secante, ¿no? Sí, más o menos de esa forma sería, ¿ya? Entonces, en acá, esta es la recta tangente, ¿no? Tangente. Y esta es la recta secante, ¿sí? Y estos dos puntos que hemos encontrado, 5, menos 1, y el otro punto es 2,2, ¿no? Y este punto que hemos encontrado acá es 3, bueno, 3,5, ¿no? 3,5 o 7 medios, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Entonces, de esa forma, mmm, podemos identificar estos puntos, ¿no? ¿Ya? Esta, ¿no? Acá está el 7 medios, que es 3,5. Acá hemos encontrado el punto con este 2, con estos dos, ¿no? Punto 2, 2, el 5 menos 1, ¿no? ¿Ya? Eso es la forma de identificar, ¿no? ¿No? El objetivo es encontrar el punto medio. Entonces sabemos que en ese punto medio va a pasar la recta tangente paralela a esta recta, ¿no? Eso dice. ¿Ya? Ahora, eh, vamos a ver. Te lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, con esto nos
dice que solamente sirve para verificar, ¿no? Se cumple ese teorema nada más, ¿no? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos aplicado la derivada, encontrar el punto medio, nada más, ¿no? Entonces acá es lo mismo, mira. El siguiente ejemplo, ¿no? Esta es una función cúbica, ¿sí? En este intervalo me pide, encuentre el punto medio entre estas, dice, ¿no? Entonces acá, de la misma forma calculamos, ¿no? El f de 1, ¿sí? Entonces el primer punto va a ser en 1, menos 2, segundo punto 3,12, ¿no? Ya tengo dos puntos, ya tengo la recta secante que en estos dos puntos va a pasar, ¿ya? Seguidamente, ¿qué hacemos? Ya tenemos estos valores, entonces reemplazamos a la fórmula general que es esta, ¿no? ¿Sí? Me va a dar un f de c en 7, ¿ya? Recién aplicamos lo que es la derivada, eh, ¿no? El f de x, ¿no? 3x al cuadrado menos 2x menos 2. Pero acá podemos factorizar, pero mmm, aún no, ¿no? Tenemos que igualar con esta. O sea, f de x con f de c, ¿no? Acá está, ¿no? El f de c vale toda esta expresión, dice, ¿no? Hasta acá. Entonces de acá recién podemos hacer las operaciones y nos hemos encontrado con una ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Ya? Y esta ecuación cuadrática no se puede factorizar acá directamente, ¿no? Un número 3 por 3 va a dar 9, 3 más 3 o 3 menos 3 acá no va a dar el 2. Entonces aplicamos la ecuación cuadrática, ¿sí? Y en esa ecuación cuadrática tenemos dos raíces acá, mira, 2,10 y el otro menos 1,4, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa, no? Nos dice el intervalo tiene que ser entre 1 y el 3. Ahora este menos 1,43 no está en ese intervalo, ¿no? Está fuera de este intervalo, ¿no? Entonces lo que está dentro de ese intervalo está el 2,10, ¿no? Está entre 1 y 3, ¿no? ¿Ya? Entonces de esa forma podemos excluir también los negativos, ¿no? Que tenemos dos raíces, ¿no? Entonces uno de esos tiene que entrar y el otro no. Entonces nos fijamos en el intervalo, ¿no? Entonces de ahí tomamos, ¿no? Entonces esto, el negativo no está en ese rango. De esa forma trabaja esto, ¿no? ¿Está bien? Tal vez podemos graficar esto también, ¿no? Para ver cómo será la gráfica, ¿sí? X al cubo menos x al cuadrado, 2x, ¿no? A ver, x al cubo, ya, al cubo, menos x al cuadrado, ¿verdad? Cuadrado menos 2x. ¿Dónde está? Sí, menos 2x, ¿no? Entonces, esa es la función, sería esa, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto nos dice que debemos encontrar en este intervalo, dice, ¿no? Entre 1 y 3, dice. Entonces acá un punto, será un punto. Y la otra intersección está más arriba, ¿no? Sí, a ver, vamos a volver acá. Ya, primeramente lo voy a cerrar esto. No, la otra intersección está más arriba, ¿no? ¿Cuánto era el otro? El 3 y aquí está. De esto estamos hablando, ¿sí? Acá un poquito vamos a anotar esos puntos, ¿ya? ¿No? El primer punto dice que está en el 1, ya tenemos un punto, que sería esta, menos 2, dice, ¿no? Menos 2 es el 1. Otro punto que pasa en el 3, dice, ¿no? O es decir, sí, está bien, 3. Y
¿Cuánto tenemos? 12 había sido, ¿no? 12. Entonces es el punto 1, punto 2. En estos dos puntos pasa la recta secante, dice. ¿Ya? Entonces estamos viendo eso en esta gráfica, ¿no? Por eso no me parece acá el 3 y está más arriba, ¿no? Hasta 12 llega. Entonces en este punto recién se intersecta, ¿no? ¿Sí? Eso dice. Entonces la recta va a ir pues acá, ¿no? En esos dos puntos, ¿no? A ver, tenemos la recta. Bueno, más o menos vamos a graficar eso, ¿sí? Más arriba está, ¿no? Entonces más o menos va a ir así más o menos, ¿no? Ya. Entonces, el punto medio que estamos encontrando, ¿sí? El punto medio que hemos encontrado es esta, ¿sí? A ver, es 2,10, ¿no? 2,10. Entonces ubicamos acá, ¿no? 2,10 que estaría por acá, ¿sí? 2,10 está por acá, ¿no? Sí, ya hemos encontrado el 2,10. 2,10 y el otro era 3 y el otro es 1, ¿no? Entonces es el punto medio entre 1 y 3. Y en ese punto también va a pasar la recta, ¿no? Que sea paralela, dice, ¿no? Eso ya nos dice, ¿no? Que es paralela a la recta secante, ¿no? La recta tangente pasa por este punto, dice. ¿Sí? Aunque la gráfica un poquito más arriba era, ¿no? Porque la recta tangente no puede pasar por dos puntos, ¿sí? Ya. Hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? La recta tangente solo puede pasar por un punto, ¿no? Más o menos así puede pasar, dice, ¿no? Pero como el 2 está más alto, entonces la gráfica estaríamos um, más arriba, ¿no? A ver, vamos a tratar de graficar tal como nos dice, ¿sí? Ya, para no... Por ahí alguien se les ocurre graficar y no coincide, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces eso es otro detalle que debemos tener en cuenta, ¿no? Una tangente solamente pasa por un punto, ¿no? Entonces volviendo acá, el punto 1 que está acá, ¿no? ¿Sí? Y el punto 2 está más arriba, ¿no? 3 más arriba es, ¿no? Entonces ubicaremos el 2,10, ¿no? Acá sería, es por acá, ¿sí? Entonces primeramente yo voy a graficar esto en la recta tangente, ¿no? Como podemos observar, está muy cercano a la curva, ¿sí? Más o menos resultaría de esa forma, ¿no? ¿Ya? Y el otro dice que es paralela a esa. Primeramente hemos encontrado esta, ¿no? Está más arriba el otro valor. ¿Sí? Más o menos así tiene que ser la gráfica. ¿Sí? Y no puede pasar la tangente por dos puntos, ¿no? ¿Sí? De esa forma es la gráfica. ¿Ya? A ver, hasta acá hemos visto lo que es el... A ver, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver un resumen, ¿sí? Nos da la función, nos da el intervalo, ¿no? Y tenemos que encontrar sus puntos, ¿no? Acá. Para el primer intervalo, que es 1, su par sería esto, ¿no? -2. Para el otro va a ser menos el 12, ¿no? Ya tenemos dos puntos. Ya sabemos, por esos dos puntos va a pasar la recta secante. ¿Ya? Luego hacemos la derivada respectiva y encontramos el punto medio, ¿sí? Entre 1 y 3, que sería 2,10 en este caso, ¿sí? Sí, y con eso verificamos. Si se cumple el teorema del valor medio, decimos que cumple en ese caso, ¿no? Existe, ¿no? En caso de que no cumpliera, entonces no, decimos que no cumple.
¿no? A ver, acá es otro teorema de valor medio, x al cuadrado menos x entre 0 y 1, dice, ¿no? Acá sale 0. Acá tenemos otro x igual a 1 medio, ¿no? Entonces, está en el rango este valor, ¿no? Entre 0 y 1, ¿sí? Acá tenemos otro. Verificar, dice acá, ¿no? Teorema de valor medio, si la función está en ese intervalo, ¿no? 1, 3, haciendo las respectivas operaciones tenemos acá. El punto medio sería el 2, ¿no? Y el 2 está en este rango, sí, y si el punto medio también, ¿no? ¿No? Eso es la primera teorema que se aplica, ¿no? Luego viene el teorema de Rolle, ¿sí? Similar al anterior, ¿no? Dice acá, si la función es continua, ¿no? Siempre tiene que ser la función continua, ¿no? Si una función tiene restricción, directamente descartamos que no cumple este teorema, ¿no? En este caso es continua en el intervalo A y B, que es A y B. De la misma forma acá nos pide, ¿no? Encontremos un intervalo o un punto medio acá, ¿sí? Un punto C que está en este intervalo, ¿no? Además, acá va a cambiar las cosas. La derivada de C tiene que ser igual a 0, ¿no? Tenemos que igualar a 0, dice, ¿no? A ver, acá está el ejemplo. Acá un poquito les adelanto, mira. Si la función, ¿no?, es mayor a 0, entonces existe un punto C que es el mínimo, dice, ¿no? Y la función es menor a 0, entonces existe el máximo. Esto vamos a ver más adelante, ¿sí? Máximos y mínimos. A ver, trabajaremos con esta. Acá tenemos una función y me está dando un intervalo de 1 a 5, dice, ¿no? ¿Sí? Intervalo 1 a 5. Entonces, acá debemos buscar el punto medio, ¿no? Si x vale 1, dice, ¿no? Entonces acá agarramos el primer intervalo, ¿no? El 1, ¿no? De ahí viene, este 1. Ya acá no me estoy inventando, ¿sí? Acá en ese intervalo me dicen 1 y 5, entonces hay que verificar, ¿no? Si x es 1, entonces reemplazamos a la función original tal como está, ¿sí? Me va a dar 0 acá, ¿no? O igualamos a 0, a ver. Aquí 6, aquí es menos 5, 0 da, ¿no? ¿Sí? Me da 0. Para el otro valor, 5, dice, ¿no? También me da 0. Por lo tanto, va a existir el punto C tal que la derivada de esa función es igual a 0, ¿no? Entonces, con el primer caso cambia acá las cosas, ¿no? Acá tengo que encontrar que me dé 0, dice ambos. Acá está, ¿no? Tiene que ser el f de A igual a f de B igual a 0, ¿no? Recién podemos decir que existe punto medio. Entonces, acá se cumple eso, ¿no? F de A, que sería el 1, F de B sería esto. Entonces, estos son iguales, ¿no? Por lo tanto, existe un punto medio, ¿ya? Entonces, recién aplicamos acá como el caso anterior, ¿no? La derivada, ¿no? Recién aplicamos acá en este punto, una vez verificado, ¿no? Pues acá la derivada de esa ecuación es menos 2x más 6, ¿no? Y de acá encontramos el valor de x, ¿no? Despejando. Esto tenemos que igualar a 0, ¿no? Despejamos el x, acá tengo el valor 3, ¿sí? Positivo, ¿no? Porque tenemos que evitarnos de este signo menos, ¿no? Siempre hemos dicho eso, ¿no? Entonces multiplicamos por menos 1, entonces vamos a tener x positivo, ¿sí? 6 entre 2 va a ser 3. Entonces, este valor 3 que hemos encontrado x va a tomar el C, el valor de C. Y el valor de C es el punto medio, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, tenemos que aumentar esto más, ¿no? Ya sé el X va a pasar por el 3, dice, ¿no? Por el 3. Y el Y, ¿por dónde pasará el otro punto, ¿no? Su par, ¿no? Entonces, acá lo que se hace a la función original, ¿sí? Debemos reemplazar en vez de X con el 3, ¿no? Con el 3 que hemos encontrado, ¿sí?
Acá estamos reemplazando a la función original, ¿no? No a la derivada, ¿no? A la original, ¿no? Menos x al cuadrado era, ¿no? Entonces 3 cuadrado más 6 por 3 menos 5 me va a dar un valor 4. Entonces este punto, a ver, este punto, como ya tengo el 3, o sea, ya teníamos esto 3 hasta ahí, ¿no? Pero faltaba esto, ¿no? 3, 4 sería el punto. Entonces, acá está en la gráfica, en 3,4 va a pasar la recta tangente, ¿no? Esta es la recta tangente, ¿sí? Por ese punto va a pasar. Acá no nos dice que es paralela, nada, ¿no? Entonces, solamente por ese punto pasa la recta tangente. Por el punto medio, que sería el 3, ¿no? Nos dice que desde 1, ¿sí? Y al 5, ese intervalo, ¿no? Pues como ya hemos calculado, por ese punto nos da 0, ¿no ve? En el 1 me daba 0. Entonces este punto era 1,0 y el otro era 5,0 también, ¿no? Ambos eran ceros, ¿no? Entonces de esa forma mmm, funciona la teorema o el teorema de Rolle, ¿sí? A ver si acá está, ¿no? Acá está, ¿no? El punto que va a pasar, ¿no? Es esto, ¿no? 1,0 y el otro era 5,0, ¿no? Y justamente en la gráfica, en esta gráfica que estamos viendo acá, es esta, ¿no? 1, 0, la intersección con el eje X en este caso, ¿no? Y 5, 0. Entonces también va paralela al eje, ¿no? Pero ya no a otra recta, ¿no? Ese es el teorema de Rolle, ¿ya? Entonces la diferencia que vemos entre el primero y el segundo es más sencilla que la otra, ¿no? Además, solo estamos verificando, eso nos pide, ¿no? Si cumple el tal teorema, sí. Si no cumple, no cumple, ¿no? Ya hay otro teorema de Cauchy, ¿no? Llamado teorema de Cauchy. En acá ya aparecen dos funciones, ¿no? F de x y el g de x, ¿no? Son funciones continuas en ese intervalo. Son las fórmulas que se aplican, ¿no? Un poquito largas estas, ¿sí? ¿No? Teorema de Cauchy. La condición que debe cumplir es esta, dice, ¿no? Derivada de c, derivada de g de x, ¿no? Es igual a esto, ¿no? F de b ya sabemos cómo encontrar, F de a también, G de b y G de a, la nueva función sería eso, ¿no? ¿Sí? Y además debe cumplir que eh, F de c tiene que ser igual a 0, dice, ¿no? Ya son ciertas condiciones que debe cumplir. Por ejemplo, acá tenemos dos funciones, ¿no? Son dos funciones, una función parabólica y una función cúbica, ¿sí? Verificar el teorema de Cauchy en el intervalo 1, 4, dice. Entonces acá lo propio, ¿no? El primer paso, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Ya, en este intervalo, acá vamos a encontrar lo que es el punto 1, ¿sí? Punto 1 y 2 sería, ¿no? En el otro es 4,11, ¿no? En esos dos puntos va a pasar una función, ¿no? ¿Sí? Y en el otro punto es esto, ¿no? Para la g de x, ¿no? 1,9 y el otro sería 4,27, ¿no? Acá tenemos 4 puntos, ¿no? Entonces, luego de hacer eso, tenemos que aplicar la derivada, ¿sí? ¿No? De f de x, ¿no? Derivamos la primera función, ¿no? 2x menos 2, ¿sí? Que es esta. Y el otro es 3x al cuadrado menos 7 por 2, 14x más 20, ¿no? Las dos derivadas aplicamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué más hacemos? Hasta ahora no estamos haciendo nada todavía, solo estamos reemplazando con sus valores, ¿no? Y la derivada, ¿sí?
Ya, ahora, en este punto, recién vamos a aplicar lo que es la fórmula general, ¿no? que nos está dando. Es esta, ¿no? Es la fórmula general, ¿sí? Entonces, como ya hemos encontrado el f de b, f de a y el g de b y el g de a, ya tenemos los valores, ¿no? Reemplazamos acá, ¿sí? F de a son estos segundos valores, serían, ¿no? El 2, el 11, el 9 y el 27, ¿sí? El 11 menos 2, 27 menos 9. Acá vamos a obtener un valor de 1/2, ¿no? ¿Sí? Ahora, como nos pide acá, ¿no? Derivada en función de c, dice, ¿no? Entonces acá vamos a cambiar el valor. Entonces anotamos acá, ¿no? Cambiar el, el x por la variable c, ¿sí? Entonces a la derivada, ¿no? Entonces de acá obtenemos, ¿no? Derivada f de c. En vez de anotar el x acá, ¿no? 2x era, ¿no? La, la derivada, ¿no? De esta forma, ¿no? Eso es f derivada, ¿sí? Y el g derivada era 3x al cuadrado menos 14 veces x más 20, ¿no? Entonces, en vez de x acá reemplazamos con el valor de c, ¿no? 2c menos 2, 2c al cuadrado más menos 14c, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ya, eso es lo que se hace. Ahora, eh, ¿cómo encontramos el valor de c? Porque no se sabe el c. El objetivo buscado es el c, ¿sí? Entonces, esta primera parte, vamos a hacer de esta forma. Esta primera parte, ¿sí? 1/2, ¿no? Tenemos acá. Sería esta, ¿sí? Y el f derivada de c, que sería acá, ¿no? Acá hemos encontrado. Entonces reemplazamos acá, ¿no? 2c menos 2. Entonces correspondería todo esto acá, ¿no? ¿Sí? Todo esto responde acá. Entonces 2c divide entre 3c al cuadrado menos 14c más 20. Igualamos a 1/2, ¿no? ¿Sí? Estas dos, eso en sí, esta es la ecuación general, ¿no? ¿Ya? Entonces acá hacemos mm, la operación de forma cruzada en este caso, ¿no? 12 viene a este lado, va a ser 4, ¿no? Entonces 4c menos 4 igual a, todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Como tenemos acá 1, entonces 1 por todo esto, ¿no? Entonces, de forma lineal nos va a quedar la expresión, ¿sí? De esta forma. ¿Ya? Entonces acá tenemos que ajustar un poco más, ¿no? Ya, un poquito más vamos a ajustar acá. Eso está ahí, ¿no? Ya, ajustando la ecuación. Esto vamos a borrar. Sí, entonces nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿no? Sí, estamos acá. Entonces me va a quedar una ecuación cuadrática, ¿no? Hacemos las operaciones, igualamos a 0. Finalmente me queda esto, ¿no? En algunos casos, ¿no? Cuando aparece acá de esta forma, ¿no? Siempre tenemos que evitarnos de este signo en X, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, como es -3, dividimos entre -3 para que sea positiva, ¿no? De esta forma, ¿sí? Y al 0 no afecta nada, sigue siendo 0, ¿no? Entonces, finalmente me va a quedar esta ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática, acá yo tengo dos raíces, ¿sí? Me va a dar el primer valor 4 y el segundo valor 2. Eso tengo, ¿ya? Esto no está resuelto, pero son sus raíces esta, ¿ya? Ahora, ¿en qué intervalo nos pide? Es en eso, como tenemos dos raíces, ¿en qué intervalo nos pide, no? Entre 1 y 4, dice, ¿no? Entonces, eso tenemos que revisar, ¿no? Nos pide que en este intervalo, ¿no? Ahorita vamos a verificar. Nos dice que encontremos ese valor entre 1 y el 4, dice, ¿no?
Son intervalos, en este caso, cerrados, ¿no? ¿Ya? Entonces, el primer valor que vale 4, ¿no? 4. Y el 4 estaría acá, ¿no? Entonces, no puede tomar ese valor, ¿no? Y bien claro, dice, en el intervalo abierto, dice, ¿no? Entonces, este valor no pertenece al intervalo abierto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el otro valor es 2, ¿no? Este 2 sí pertenece, ¿no? 1 estaría por acá. 2 viene el 3, ¿no? Entonces, este punto pertenece a este intervalo abierto. Pero el 4 es el mismo punto, pero él no puede tomar, ¿no? Tiene que ser abierto, dice, ¿no? Entonces, por eso acá el 4 se descarta, ¿sí? Y tomamos el otro valor, que es 2 en este caso, ¿sí? Entonces, mm, finalmente, ¿qué es lo que se hace? Agarramos la función g de x, ¿sí? Con este valor 2, ¿no? G de x nos va a dar acá este resultado, ¿no? ¿Ya? Además, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Acá me da el menos 4, ¿sí? Ese es el resultado. Ahora, menos 4 es distinto de 0, sí. Además, me olvidaba esa parte, ¿no? Cuando acá tenemos una fracción, en este punto, está acá mismo, ¿no? Tenemos que evitarnos división entre 0, ¿no? Eso siempre va a ir acompañado, ¿no? Donde g de derivada de c, en este caso, tiene que ser distinto de 0. Y eso estamos cumpliendo acá, ¿no? Menos 4 es distinto de 0, sí. Entonces, se puede verificar esa función por teorema de Rolle, estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Ya? Esos aspectos debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, de esa manera se aplican las derivadas, ¿no? Acá está el otro, ¿no? Teorema de Rolle. A ver, esto más veremos. Luego vamos a pasar a otro teorema, ¿no? Acá está la función. En este caso es para el primero, ¿no? Primer caso, sí. Teorema de Rolle. Acá tenemos bueno, este es el segundo caso, ¿sí? El x3 donde se convierte esta misma c a, a un punto, ¿no? Tenemos 3, el otro punto no sabemos todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Con este valor reemplazamos a la función original en este caso, ¿no? El 3, entonces 3 al cuadrado va a ser 9, 18, ¿sí? Entonces el otro punto vamos a encontrar acá 4, ¿no? Ese es el punto C, el punto medio, y el otro punto que pasa el recta tangente va a ser esto, ¿no? 4, ¿no? Directamente, ¿no? Nos piden en este intervalo 1 y el otro va a ser 4, 5. Esto creo que hemos hecho, ¿no? ¿Ya? Simplemente sirve para verificar, ¿no? No estamos haciendo otra cosa, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Acá estamos aplicando lo que es la primera parte, ¿no? Y estamos volviendo a la primera. Son ejemplos que estamos viendo en esta parte, ¿sí? ¿No? Ejemplo con su gráfica. Ya en valor medio, esto creo que igual ya. A ver, mira, en este punto, en esta ecuación, mira, no verificar el valor medio si la función de 3 sobre x menos 2 en el intervalo 0 y 5, dice, ¿no? Me pide desde acá hasta acá. ¿Ya? Entonces la función directamente en x2 no está definida. Hay una restricción. Por lo tanto, no es continua la función. Si no es continua, entonces decimos que no se aplica el teorema, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, primeramente tienes que verificar si la función es continua, ¿no? Es otro detalle, ¿no? Entonces, en este caso no aplicamos. ¿Sí? Entonces decimos que no cumple la teorema, ¿no? Teorema de Rolle. Este es otro ejemplo, ¿no?
Seguimos con eso. Hasta ahí sería uno, ¿no? 3 teoremas, ¿no? Hemos visto, ¿ya? Ahora, la otra parte que se aplica es la regla de L'Hopital, ¿no? Y esta regla, ¿en qué se aplica a los límites, ¿no? La regla de L'Hopital es un nuevo recurso para calcular límites cuando se presentan este tipo de indeterminaciones, cero entre cero, infinito sobre infinito, ¿no? Para esos casos, dice. ¿Ya? Entonces, el L'Hopital es, bueno, deriva, ¿no? Aplica la derivada, ¿no? Si me da acá cero entre cero, deriva otra vez, ¿no? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. En ambos casos, ¿no? Para ambos, ¿no? Tanto el numerador y denominador. Ya en eso consiste, es derivada a la fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces acá ya no entra lo que son factorización, nada por el estilo. Entonces es que directamente derivadas, ¿no? Entonces límite se puede aplicar en derivadas. ¿Ya? ¿En qué casos? En cero entre cero y infinito sobre infinito, ¿no? ¿Ya? Entonces, tampoco es aconsejable que manejen en límites esta parte, ¿no? ¿Sí? Nosotros hubiéramos aplicado el L'Hopital para resolver los límites, ¿no? Pero no es recomendable. Esto es una parte, ¿no? En el caso extremo sería, ¿no? Cuando no quiere siempre, entonces, podemos aplicar el L'Hopital para resolver límites, ¿sí? Entonces, no es recomendable. Por eso no hemos visto esa parte, ¿no? Y por eso está acá en aplicación de derivadas también, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros hemos resuelto este ejemplo, ¿sí? Con factorización, todo eso, ¿sí? Hemos hecho, ¿sí? Entonces acá nos da cero entre cero, entonces hemos factorizado en este caso, para simplificar esto, ¿sí? 4 por 3, 12, ¿no? 4 más 3, 7. Se puede factorizar esto, ¿no? Pero si aplicamos el L'Hopital, entonces acá no necesitamos factorizar, ¿no? Simplemente necesitamos derivar ambas, numerador y denominador, ¿no? ¿Qué voy a obtener acá, no? 2x menos 7. Y en el denominador 2x, ¿no? Entonces reemplazo con este valor y ya puedo obtener el resultado, ¿no? Al instante sale eso. ¿Sí? Esto es similar al anterior. En acá lo propio, mira, e a la x menos e a la x, ¿no? Este ejemplo hemos resuelto, no sé si estaba en la práctica o en el examen. Y para esto hemos hecho un cierto proceso, ¿no? Pero aplicando el L'Hopital, como podemos ver acá, 2 pasos y ya tenemos la derivada, ¿no? O el límite en este caso, ¿no? Sí, acá lo propio, ¿no? Sí, este igual estaba en la práctica, si no me equivoco, ¿no? Como pueden observar acá, es derivada, 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 ¿no? Si no sale en la primera, por ejemplo acá, ¿no? No sale, entonces volvemos a derivar. ¿Y cómo podemos simplificar esta parte, ¿no? Dice dividir entre x al cuadrado, ¿no? Esa parte también hemos visto, ¿no? Este x al cuadrado es para encontrar esta parte, ¿no? Recordemos que el límite de seno de x sobre x es el valor 1, ¿no? Entonces, a eso está yendo acá. Sí, se puede hacer también eso, ¿no? O sea, combinando con las fórmulas que tenemos límites y combinando con derivadas, se encuentra, ¿no? Es un poquito largo también esto, ¿no? Sí. Acá está en infinito sobre infinito. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la derivada en ambos, ¿no? Derivamos, reemplazamos y ya tenemos, ¿no? Bueno, la forma más sencilla es esto, pero no es recomendable, ¿sí? Acá está el cero entre cero. Eh, es una indeterminación, ¿no? Cero por infinito, ¿no? Recordemos que debemos convertir o transformarlo, esta indeterminación, en una de estas formas, ¿no? Esto también hemos hecho. ¿Y cómo se transforma? Acá tenemos una fórmula, ¿no? Si tengo acá cero por infinito, voy a transformar a cero sobre cero o a infinito sobre infinito, ¿no? Eso dice. ¿Ya? Luego de hacer eso, aplicamos la derivada, ¿no?
Acá directamente no puedo, ¿no? Infinito sobre infinito me da. Entonces, aplico la derivada, entonces encuentro, ¿sí? ¿No? Acá tenemos varios ejemplos, ¿ya? Y van a ir revisando. Es lo más sencilla que puede haber con L'Hopital, ¿no? Ya, es hasta ahí, ¿no? L'Hopital, ¿no? Ahora, el otro es teorema de Taylor, ¿sí? ¿No se han escuchado eso? Es un polinomio de n orden, dice, ¿no? De grado superior, ¿no? Son polinomios que se tratan elevado a la 10, a la 20, no sé, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, esta es la fórmula genérica, ¿no? Dice polinomio de grado n. Acá no se sabe si es al cubo, si es a la n, a la 5, a la 10, a la 100, a la 1000, no se sabe, ¿sí? Entonces hay una fórmula que eh, se aplica de esta forma, ¿no? Esta es la fórmula genérica, ¿no? Nos dice, ¿no? F de A más F de A derivada, ¿sí? Sobre 1 factorial x menos A, la segunda derivada, 2 factorial, x menos A al cuadrado más, ¿no? La derivada n, ¿sí? Sobre n factorial, ¿no? Esa es la fórmula general, ¿no? A esto se le llama, se le conoce también como polinomio de aproximación de Taylor, ¿sí? A ver, acá seguimos con lo mismo. Eh, Podemos ver en este ejemplo, ¿sí? Tenemos esta, ¿no? X al cubo. Hay el polinomio de aproximación de f de x de grado 3 en torno a este valor que sea 1, dice, ¿no? Ya, entonces la primera, bueno, en acá, según la fórmula, tenemos que encontrar primeramente lo que es el f de a. Acá está, ¿no? El f de a, ¿sí? Si encontramos el f de a, eso nos va a servir acá, ¿no? Entonces, por eso acá directamente, como a vale 1, reemplazamos directamente con ese valor a la ecuación original, ¿no? Tenemos 3. Primera derivada, ¿no? Encontramos la primera derivada, ¿no? Hacemos la derivada, luego reemplazamos con ese valor, ¿no? Encontramos 4. Encontramos la segunda derivada, ¿no? Derivamos, esta sería la derivada, la segunda, y al mismo tiempo tenemos que reemplazar con el valor, 1 en este caso, ¿no? 0. Encontramos la tercera derivada, ¿no? Va a ser 6 nada más, ¿no? Encontramos la cuarta derivada, va a ser 0, la quinta 0, ¿no? Entonces, a partir de la cuarta derivada, siempre va a ser 0 la derivada n, dice acá, ¿no? ¿Ya? Y además tenemos que evitarnos eso, hemos dicho, ¿no? No simplificar la constante, ¿no? Entonces, reemplazamos a esa fórmula, ¿no? El f de a era esta, ¿no? 3 es ahorita, ¿ya? Más f de a derivada, ¿sí? Sobre 1 factorial, x menos a era, ¿no? A vale 1, ¿no? La segunda derivada, acá es 0, ¿sí? 0 sobre 2 factorial, y todo esto se va a hacer 0, ¿no? La tercera derivada, que es 6 sobre 3 factorial, x al cubo, dice, ¿no? Entonces, acá se va a hacer 0 esto, entonces me va a quedar esto, ¿no? 3 más 4 por x menos 1 más x menos 1 al cubo, ¿no? Esto es un polinomio de aproximación, ¿no? De Taylor, ¿ya? Es la derivada en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es el mismo polinomio, pero con diferente escritura, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir que este polinomio que vemos acá, ¿sí? Está, podemos escribir de esta forma, dice. Estamos acá, ¿no? Es el mismo, dice, ¿no? Entonces, hacemos las operaciones acá, ¿no? X al cubo, más el triple producto por el primero, por el segundo, más o menos así, ¿no? Vamos a llegar a esta misma función, dice, ¿no? ¿No? Es simple, es escritura de otra manera, ¿no? Y esto nos puede servir para factorización, como, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? ¿Sí? Podemos factorizar, ¿no? Esta expresión podemos igual escribir de esta forma, ¿no?
Entonces acá vemos que si está en fracción, digamos, con otro polinomio, se puede simplificar, ¿no? Acá. Sí, uno de estos agarramos y simplificamos, ¿no? Entonces sirve para escribir de forma factorizada también, ¿no? Eso es el Taylor, ¿no? Polinomio de aproximación de Taylor. ¿Ya? Hay otra fórmula, ¿no? Acá es combinado, ¿ya? ¿No? Fórmula de Taylor y de Maclaurin, o Lagrange también, ¿no? Combinaciones son estas. En esta parte casi no se aplica mucho, ¿no? Y por eso no tiene ejemplos. La diferencia y sus aplicaciones. Esta, cuando hemos definido la derivada, ¿sí? Recordemos que hemos trabajado con deltas X, ¿no? ¿No? Entonces la diferencial nada más y nada menos que es esta, ¿no? A ver, vamos a ver. Estamos hablando de esto, ¿no? Recordemos que la derivada hemos escrito de esta forma, debe escribirse, hemos dicho una vez. Es una de las formas que debemos escribir. La otra era esta, ¿no? Eso hemos manejado, ¿sí? Eso también hemos manejado, porque son la misma función, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿sí? Para diferencial, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Derivada de la función respecto a la x, ¿no? Es lo mismo que decir, ¿no? Diferencial de y. Simplemente acá estamos despejando la diferencial de y. Acá va a ser el f de x, derivada, dice, ¿no? Por la diferencial de x, ¿no? Entonces, a esto se le conoce a estos dos como diferencial, ¿no? Y ese diferencial, en pocas palabras, es el incremento, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere. Sí, y eso hemos visto en la definición de la derivada, ¿no? Si incrementa x, hemos trabajado con esto, ¿no? Si incrementa x, también va a incrementar el y, ¿no? Así hemos dicho, ¿no? Entonces, no es otra cosa, ¿no? Simplemente es, acá tendríamos, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Este x, diferencial de x, se va al otro lado, ¿no? Nada más. Y me queda esta, ¿sí? A eso se llama diferencial. Ya, entonces vamos a ver con un ejemplo acá, ¿no? Y van a notar que estamos, sigue con las derivadas, ¿no? Ya, a ver, estamos acá, ¿no? Ya, acá me pide dos cosas, ¿no? Ya, tengo la función que me está dando acá. Dice, ¿no? Calcular la diferencial me está pidiendo, ¿no? ¿Cuánto será la diferencial? De forma general y de forma, para este valor me dice, ¿no? Entonces vamos a ver acá de forma general cómo vamos a encontrar eso, ¿sí? Ya, esa es la función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Aplicamos la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que nos está dando acá, esto, ¿no? ¿Sí? Sabemos que la f es lo mismo que y, entonces podemos manejar de esta forma, ¿sí? O diferencial de y, ¿sí? Recordemos que f es igual que la y, entonces por eso acá está con f, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Dice derivada de la función, dice, ¿no? Por la diferencial de x. Entonces, derivamos esta función. ¿Sí? Acá estamos escribiendo, ¿no? Solamente estamos escribiendo esta parte, ¿no? Entonces acá recién vamos a derivar, ¿no? Derivada de x a la séptima es 7x a la sexta menos 6x más 2 veces x logaritmo de x más 2, ¿no? Entonces acá seguimos trabajando con lo que es el producto, ¿no? Derivada, ¿sí? U por b, ¿sí? No se olviden de eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Seguimos con eso, ¿no? Entonces por eso acá aparece, ¿no? ¿Sí? Primera derivada, dice acá, ¿no? Por logaritmo de x se mantiene, ¿no? Más la primera sin derivar
por la derivada de la segunda, ¿no? 1 sobre x sería la derivada del logaritmo, ¿no? Sí, entonces acá x al cuadrado con esta x se va. Entonces me queda en forma lineal, ¿no? Multiplicado por diferencial de x, que no nos olvidemos eso, ¿no? Sí, entonces, en pocas palabras, nos queda esto, ¿no? Tal como está la función, esta sexta, 5x más 2, x logaritmo de x, todo está multiplicado por la diferencial de x, ¿no? Esto nos pide, entonces ya hemos encontrado, ¿sí? En forma general. Acá no tenemos valores, ¿no? Variables tenemos. Dice, y para x1 y diferencial de 0,01. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos dice eso? En el inciso B, el x vale 1. Entonces, reemplazamos a esta x 1, 1, 1 y 1. Además, la diferencial de x vale 0,001. ¿No? 0,001. Y esto es la diferencial de x. ¿Sí? Y multiplicamos 0,01 con todo esto, nos va a dar esta. ¿Sí? Entonces acá encajamos a esto, ¿no? Diferencial de y vale de 0,002, ¿no? ¿Sí? Delta, incremento, son números pequeñitos, ¿no? Como podemos ver acá, son pequeños, ¿no? Entonces, esa es la parte de aplicativa de la diferencial, ¿no? Entonces, este punto, estamos hablando de diferenciales, vamos a ver en las integrales, ¿no? Ahí vamos a utilizar esto, ¿sí? Por eso acá le estoy explicando de qué manera vamos a trabajar, ¿no? En las integrales vamos a ver eso, con diferenciales, ¿ya? ¿No? Entonces, como ven, no es nada complicado, ¿sí? Solo estamos viendo algunos teoremas, algunos aplicativos que nos va a servir más adelante, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Calcule la diferencial, ¿no? Aplicamos la fórmula, derivamos y ya está, ¿no? Y acá ya tenemos. Esta o esta, dice, mira. Diferencial de y es igual a 2x por diferencial de x. O diferencial de y, 2x más delta x, ¿no? Sabemos que la diferencial es esta, ¿no? Delta x, nada más. Sí, acá lo propio. Y no nos olvidemos de si es cociente, si es regla de producto, ¿no? Derivadas. Seguimos con derivadas, ¿no? Entonces tenemos que aplicar, ¿no? Hasta el final. ¿Ya? Bueno, hasta ahí son algo aplicativos un poquito, no son muy complicados, ¿sí? ¿Ya? Ahora, el siguiente aplicativo es esto, entre máximos y mínimos, ¿no? Relativos, máximos, mínimos, absolutos, ¿sí? Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿sí? ¿Sí? Acá tenemos que encontrar, esto sí es aplicativo, esto sí van a ver en, en el siguiente semestre, ¿no? Máximos y mínimos, van a trabajar con eso, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a trabajar con segunda derivada, ¿sí? ¿Ya? Y este punto nos va a llevar un poquito más, un poquito es amplio esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a, este punto vamos a dejar para mañana, ¿sí? Para la siguiente clase. Les voy a ir explicando cómo se aplica la primera derivada, cómo se aplica la segunda derivada, ¿sí? Cómo con la segunda derivada puedes encontrar si una función es máximo o mínimo, ¿sí? Y análisis general, ¿no? ¿Sí? Necesitamos más tiempo para esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver mañana esa parte y, y, y ese mismo máximo mínimo se aplica en cálculo de volúmenes, de áreas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta parte es un poquito más amplio, ¿sí? Necesitamos una clase para ver con más detalles, ¿sí? Entonces, ya, entonces, antes de pasar acá vamos a dejar esto. La otra aplicación es en física, ¿sí? Eso veremos, tenemos, ¿sí? Tenemos tiempo.
mm, vamos a ver cómo podemos aplicar en física, ¿sí? Eso vamos a ver ahorita, ¿no? Recordemos que si han visto algo, entonces, mm, a ver, vamos a ver acá. No sé si tengo acá. Ahora sí, ¿no? No, entonces en acá nos da una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo en sentido positivo. Vamos a considerar, dice, ¿no? La caída, distancia vertical como distancia horizontal, ¿no? Eso dice. Entonces acá me da la distancia, es menos 6t al cuadrado más 30t, siendo t el tiempo en segundos que transcurre desde el momento de patear la pelota y la d distancia en metros, ¿no? Hacia arriba, dice, ¿no? Desde el punto de partida a los t segundos, ¿no? El t es tiempo, ¿no? ¿Qué nos pide? Hallar, ¿no? La velocidad instantánea de la pelota en cualquier tiempo, dice, ¿no? La velocidad después de 1 y 4 segundos, ¿no? ¿Qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Dice, ¿no? ¿Qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? ¿Qué velocidad tiene la pelota en llegar al suelo? Después de 1 y 4 segundos, la pelota sube o baja, dice, ¿no? Entonces, esto es mm, la parte aplicativa en física, ¿no? De las derivadas. Vamos a utilizar derivadas, ¿no? Porque si vamos a resolver en forma mm, de física con aceleración, acá no nos faltan datos, ¿sí? La velocidad tendríamos, pero la distancia está expresado en función de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a resolver acá. ¿Ya? El inciso A nos pide velocidad instantánea, dice, ¿no? Entonces el inciso A nos pide velocidad instantánea, ¿no? Instantánea. ¿Ya? Ya, entonces esto no se cambia de color, ¿sí? De pluma. Está rojo va a ser. Ya. Nos pide esto, ¿no? En cualquier tiempo, dice, ¿no? Para cualquier tiempo, dice. Calcule eso, dice. Ya. Entonces, para nosotros estamos velocidad en cualquier tiempo, ¿sí? Y el desplazamiento original que tenemos es esta, ¿sí? Menos 6t al cuadrado más 30t. Nada más, eso nos da, ¿no? Ya. Y recordemos que la primera derivada, ¿sí? La primera derivada, ya, es la velocidad, ¿sí? La segunda derivada, ¿sí? Es la aceleración, ¿ya? Entonces, estas reglas se cumplen, ¿no? Entonces, para nosotros directamente la velocidad, como nos pide velocidad, entonces sabemos que la primera derivada representa la velocidad y la segunda aceleración, entonces acá directamente derivamos, ¿no? La velocidad va a ser esta, ¿no? Esta ecuación va a ser la velocidad, ¿sí? Esta va a ser la velocidad, ¿sí? Entonces acá yo tranquilamente puedo calcular en cualquier tiempo, dice, ¿no? Por ejemplo, si me pide, calcule para tiempo, a ver, tiempos pequeños son en este caso, ¿sí? Para tiempo 2 por decir, ¿sí? Entonces voy a reemplazar acá, ¿no? Velocidad en tiempo 2 menos 12 por 2 más 30, ¿no? ¿Y esto me va a dar cuánto? 12 por 2 es 24, ¿sí? Menos 24 más 30 sería, ¿no? Entonces 30 menos 24 va a ser
6, ¿sí? 6 metros sobre segundo sería la velocidad, ¿no? Sí, vemos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la velocidad para cualquier tiempo, ¿no? Sí, para cualquier tiempo, ¿no? Ya, entonces ya hemos encontrado lo que es el inciso A. Ahora, el inciso B nos dice, a ver, velocidad después de 1 y 4 segundos, dice. Entonces, como ya tenemos la velocidad, ¿no? Esto nos pide para 1 y para 4 nos pide, ¿no? Segundos, ¿no? Entonces, como ya tenemos la ecuación de la velocidad, reemplazamos directamente acá. Menos 1, 12 por 1, más 30, ¿no? Entonces esto me va a dar, ¿no? 30 menos 12 va a ser, a ver, 18, sí. 18 metros sobre segundo. Y para el 4, tiempo 4, 12, 4 más 30, ¿sí? Sí, ya. Entonces, mm, ¿qué tenemos acá? 30, ¿no? 12 por 4, ¿cuánto sería? 48. Ya, entonces me va a dar acá menos 18, ¿sí? Verifiquen eso. Menos 18, ¿no? Ya. Entonces, esto también nos dice, ¿no? La velocidad. Cuando la velocidad es negativa, ¿en qué casos ocurre eso? ¿No? Está de bajada, ¿sí? Cuando es positiva, está de subida, ¿no? La misma velocidad, ¿no? Entonces, a ver, más adelante vamos a ver esta parte, ¿no? Vamos a ilustrar gráficamente. Eso sería el inciso B. El inciso C dice, ¿qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? Dice, ¿no? Inciso C. Tiempo, altura máxima, dice. ¿Ya? ¿Qué tiempo tarda? Dice, ¿no? Entonces, sabemos que cuando llega a la altura máxima, la velocidad final es igual a cero, ¿sí? ¿Ya? Si es así, agarramos esta ecuación de la velocidad, ¿no? Si es así, reemplazamos, ¿no? Velocidad en tiempo, ¿no? Cero va a ser esta velocidad final. Entonces, menos 12 veces t más 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acá podemos despejar el tiempo. 12t es igual a 30, ¿sí? Estamos igualando a 0, entonces esto 12 menos 12t se va al otro lado, con positivo, ¿sí? Y de acá obtengo lo que es el tiempo. 30 sobre 12 sería, ¿no? ¿Sí? Y si es así, esto dividimos, me va a dar acá un tiempo de 2,5 segundos, ¿no? Entonces, en 2,5 segundos llega a la altura máxima, dice, ¿no? En ese tiempo, ¿ya? Ahora, el inciso C ya está, ¿no? El inciso D, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Dice, ¿sí? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Dice, ¿no? Entonces sabemos que la distancia, ¿no? En este caso, la altura es lo mismo. Eso nos dice, ¿no? En el enunciado nos dice, ¿no? Considere como distancia la altura, dice, ¿no? Entonces va a ser lo mismo que eso, ¿no?
La ecuación de altura o distancia es esta, ¿no? ¿Sí? Es esa, ¿no? Entonces, como ya tenemos el tiempo de que ha llegado a altura máxima en este tiempo, simplemente que vamos a tener lo siguiente, ¿no? Menos 6, 2,5 al cuadrado, más 30 por 2,5, ¿sí? Y esto nos va a dar un valor de, a ver, 37,5. Sí, a ver, van a verificar. Metros, no estamos hablando de altura, ¿no? Pues la altura máxima vale 37,5 metros. ¿Ya? El inciso E, dice, entonces acá vamos a finalizar con esto. Dos más nos queda, ¿no? Tiempo de llegada al suelo, dice. ¿No? Tiempo llegada al suelo. Cuando la pelota llega al suelo, dice, ¿no? Entonces, eh, cuando hemos encontrado el tiempo de altura máxima, ¿sí? Tenemos 2,5. ¿No? Eso significa que el 2,5 segundos sería el tiempo de subida, ¿sí? Y el 2,5 segundos también va a tardar en bajar, ¿no? ¿Sí? Recordemos que tiempo de subida y tiempo de bajada van a ser iguales, ¿no? En cierto punto, ¿no? Entonces se cumple eso. Ya tenemos tiempo de subida y tiempo de bajada. Y además acá podemos encontrar el tiempo de vuelo, ¿no? 2,5 más 2,5, 5 segundos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más nos pide? ¿Qué velocidad, con qué velocidad llega al suelo? Dice, ¿no? ¿Ya? La velocidad con que va a llegar al suelo. Tenemos la fórmula, en este caso, mm, ya, entonces acá nomás, ¿no? El inciso A, B, C, D, E, F sería, ¿no? Velocidad de llegada, dice. Entonces, con esto nos dice que a partir de, del punto que ha partido hasta que llegue, ¿no? Del suelo al suelo, dice, ¿no? Entonces, la pelota va a ir hacia arriba, dice, ¿no? Y va a llegar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto nos pide acá. ¿Cuál es la velocidad final? ¿No? Pero sabemos que necesitamos tiempo para calcular la velocidad final, ¿sí? Y recordemos que la velocidad es esta, ¿no? Menos 12t más 30, ¿sí? Y para calcular la velocidad final, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el tiempo de vuelo, ¿sí? O sea, desde el inicio hasta el final, ¿no? Ese tiempo, ¿cuánto es ese tiempo? Acá tenemos, ¿no? 5. Entonces, anotamos 5 acá. Si es así, vamos a tener acá menos 12 por 5. 12 por 5 es 60, ¿no? Menos 60 más 30. Como velocidad final vamos a tener. Como velocidad final vamos a tener lo siguiente, ¿no? 60, ya, entonces menos 30, ¿no? Metros sobre segundo. Esto va a ser la velocidad final de llegada, ¿ya? ¿Qué más nos pide, no? El inciso G dice, ¿no? Después de 1 segundo y 4 segundos, baja o sube, dice, ¿no? Entonces, el inciso B, a ver, vamos a poner acá el inciso A, B, C, D, F, G, vamos a poner acá, dice, para el primer segundo está de subida, ¿sí? Y para 4 segundos está de bajada. Entonces, con eso respondemos, ¿no?
Para tiempo 1 sube, para tiempo 4 baja. ¿Sí? Y podemos comprobar eso, ¿sí? Como tiempo de vuelo es 5. A ver, vamos a ver acá. Acá tenemos la gráfica. Es decir, ¿no? Para el tiempo 1, estaría más o menos acá. ¿Sí? Tiempo 1. Esto va a ser espacio-tiempo la gráfica, ¿sí? Espacio-tiempo, ¿no? Entonces, para tiempo 1, la velocidad va a estar por acá más o menos, ¿no? 18 era, ¿no ve? Más o menos por acá, ¿sí? Está de subida, ¿no? Y para el tiempo 4, 4 sería por acá más o menos. Y la velocidad igual era menos 18, ¿verdad? ¿Sí? Está de bajada. Está acá de subida, ¿no? Entonces, la velocidad en este punto es esta, ¿no? Tanto para de subida y de bajada, ¿no? ¿Sí? Y hay una regla, ¿no? En física, en teoría, dice, en una cierta altura, en un nivel, las velocidades son los mismos, ¿no? ¿Sí? Se cumple eso, ¿no? Y acá bajo lo propio, ¿no? En tiempo inicial, las velocidades son lo mismo, ¿no? ¿Cuántas velocidad inicial que nos está dando? Es 30, ¿no? Eso no hemos utilizado, ¿no? Solo nos da como dato. Y el velocidad de llegada hemos calculado 30, ¿no? Entonces se cumple, ¿no? En cierto nivel, las velocidades son iguales, ¿no? El tiempo, lo propio, ¿sí? Entonces estaríamos trabajando de esa forma, ¿no? Ahora, la altura máxima que alcanza es 37,5, ¿verdad? Hemos encontrado, ¿no? Se cumple eso. El tiempo de subida es 2,5 y el tiempo de bajada también es 2,5, ¿no? Entonces, de subida y bajada. Y tiempo de vuelo es 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma se aplican, ¿no? Las derivadas, ¿sí? Entonces acá no hemos utilizado, como podemos ver, la gravedad para nada, ¿sí? Tampoco hemos utilizado lo que es la velocidad inicial que nos está dando, ¿no? Acá nos da una velocidad inicial, ¿sí? No hemos utilizado eso. Tiempo tampoco tenemos, pero nos ha dado algo, ¿no? Acá, claro, acá ya hemos encontrado, ¿no? ¿No? Esa es una forma de aplicar las derivadas en, en física, ¿no? En física. Ahora, hasta aquí hemos aplicado, ¿no? Ahora, si aplicamos la segunda derivada, ¿no? Sabemos que es la aceleración, ¿no? Si es que nos pide aceleración, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos la primera derivada, ¿no? Agarramos el menos 12t más 30. Su derivada, ¿qué va a ser? ¿No? Menos 12 directamente. Como la aceleración, su unidad es metros sobre segundo. ¿Sí es? Ahora alguien me dirá, ¿por qué negativo la aceleración? A ver, ¿por qué negativo? ¿No? Sabemos que si hablamos de caída libre, ¿no? Cuando está de subida, la aceleración va a tomar negativa, ¿sí? Cuando está de bajada, aceleración positiva, porque la gravedad atrae, ¿no? al objeto. Entonces, el objeto va a venir volando, ¿no? Va a aumentar la aceleración, ¿sí? Y negativa, entonces el objeto va a encontrar la resistencia del aire, ¿no? Va subiendo y la aceleración va rebajando, ¿no? ¿Sí? Eso es el detalle cuando aparece negativo, ¿no? Eso nos dice esto, ¿no? Entonces, cuando llega a la altura máxima, ¿no? La aceleración va rebajando, ¿no? Sí, eso dice. Entonces,
podemos encontrar, ¿no? Con derivadas este ejemplo, ¿ya? Entonces acá vamos a quedar con esta gráfica. Y mañana vamos a continuar, vamos a trabajar con los máximos y mínimos. Con eso estaríamos terminando. Ya, entonces hoy les voy a enviar también la tarea.